El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. La iniquidad, tercera parte. Mire esto. Aquí viene una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo limpiarnos de la iniquidad? Recordemos, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad son los pecados de nuestros padres o los pecados de nuestros antepasados que venimos nosotros cargando sin saberlo, y por eso hay áreas en nuestra vida más difíciles que otras. Eso es iniquidad. ¿Cómo limpiarnos de la iniquidad? Bueno, aquí la primera razón es por medio de la palabra. ¿Cómo somos limpios de la iniquidad? Por medio de la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice: Efesios 5, 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hace la palabra? Limpia. Por eso el nombre agua en la Biblia significa palabra. El agua en la Biblia, eso es lo que significa. Y es por medio de ella que podemos limpiarnos de la iniquidad. No hay otra manera. Hay personas que esperan como un toque mágico, ¿no? No, póngame la mano, un toque mágico y ya. Mire, le voy a explicar algo. El tema de la sanidad es algo tan serio que lleva tiempo. Y no es de un toquecito mágico. Cuando hablo de sanidad, estoy hablando de sanidad del alma. Porque la sanidad física sí hemos visto cómo el Señor hace milagros físicos instantáneos, pero la sanidad del alma lleva un proceso. Y para ser sanados de la iniquidad, tienes que pasar un proceso estudiando la palabra para que ella te pueda limpiar. Otro, mire esto. ¿Cómo limpiarnos? Obedeciendo los mandamientos. El primero, ¿cuál fue? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra yo soy limpio de las iniquidades. Y el que vemos ahora es obedeciendo los mandamientos. Si yo me pongo a hacer una lista contigo para saber si has obedecido los mandamientos, primero te recuerdo que son 613 mandamientos. Pastor, ¿no eran 10? 10 son los principales. Pero la totalidad de los mandamientos que Dios le dio al pueblo fueron 613. Si nos ponemos a hacer una lista y y tenemos mucha fe, entonces hablemos solamente de los 10 mandamientos. Si te empiezo a preguntar uno por uno si los cumples, yo creo que en gran parte de ellos dirías no. Por eso vivimos enfermos del alma. Porque una de las maneras de sanar la iniquidad es obedeciendo los mandamientos. Éxodo 20, versículo 6, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si ve lo serio que son los mandamientos. Y algunos dirán: pastor, ya no estamos sujetos bajo la ley. La Biblia dice que ahora estamos bajo la gracia. Sí, pero déjame decirte, eso es una verdad a medias. ¿Estamos bajo la gracia? Así es.
Pero Cristo también dijo que Él no vino a abolir la ley, Él vino a hacerla cumplir. De la ley, ¿qué fue lo que vino el Señor a abolir? La ley ceremonial. Los sacrificios, las ceremonias, todas esas cosas fueron las que el Señor abolió. Como el día de reposo, las fiestas, los sacrificios, etc. Pero aquí vemos que el Señor dice que Él hace misericordia solo con los que guardan sus mandamientos. Entonces, obedeciendo la palabra y sus mandamientos es otra manera en la que Dios hace misericordia. Y así podemos limpiarnos de la iniquidad. Tú no tienes ni idea qué pecado cometió tu tatarabuelo. Pero te voy a decir algo. Estás cargando con eso hoy. Por eso hay áreas de tu vida en las cuales luchas más que otras. Por eso hay áreas en tu vida que no te salen las cosas bien, como en otras eres, wow, un sabio. Porque vienes cargando con eso. Otro, mire esto, andar en amor. ¿Cuál fue el primero? Por medio de la palabra. ¿Cuál fue el segundo? Obedeciendo los mandamientos. ¿Y ahora cuál es el tercero? Andar en amor. Así se sana, así se limpia de la iniquidad. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos, ¿qué? Según sus mandamientos. ¿Sí ve? Vuelven los mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amar los mandatos divinos es vivir según ellos lo demandan. Así podemos ser limpios de la iniquidad. Tú tienes que amar, obedecer a Dios. Si no lo amas de esa manera, entonces obedecer a Dios se convierte en una carga. Tú tienes que amar orar, porque si no amas la oración, se convierte en una carga. Tú tienes que amar ayunar, porque si no amas el ayuno, este se convierte en una carga, y cuando tú ayunas, lo que estás haciendo es aguantando hambre. Por eso el texto dice que debemos andar en amor, debemos amar los mandamientos y lo que ellos demandan. Debemos amarlo. Debes amar ir a la iglesia, no debe convertirse en una carga para ti. Wow. Otro, los genes. ¿Cómo limpiarnos de la iniquidad? Por medio de la palabra, obedeciendo los mandamientos, andando en amor. Y otro, los genes. Los genes. En los genes está el código de nuestros antepasados. Todo lo que está ahí lo heredamos de nuestros padres. Enfermedades, inclinaciones, gustos, pecados, todo. En la sangre se encuentran los genes y son los huesos los encargados de producir sangre para nuestro cuerpo, más específicamente los tuétanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué más? Las coyunturas. ¿Y qué más? Los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tuétanos son la parte interna de los huesos. Esto quiere decir que la palabra de Dios regenera nuestros tuétanos. Porque es que debes entender esto. Lo primero que se forma cuando usted y yo estamos en el vientre de nuestra madre es la médula espinal. Eso es lo primero que se forma. Y es ahí donde se alojan las iniquidades físicas. Ahí donde se alojan las enfermedades físicas. En la médula espinal. Pero en el corazón se alojan las iniquidades del alma, los problemas del alma. Por ende, también la sangre que se produce ahí, y de hecho los genes, es decir, enfermedades físicas, mentales, congénitas, heredadas, eso se genera ahí. Dice la Biblia que la palabra limpia y los regenera. Incluso lo que heredamos. Dígame amén a eso. Entonces, aquí hay liberación de nuestras iniquidades. Por eso nosotros aquí en NBI entendimos por revelación del Señor que cuando alguien está en sus luchas físicas por enfermedades, oramos por su médula espinal. Porque la palabra dice que ella es cortante y penetra hasta los tuétanos. Ahí están los tuétanos. ¿Y qué hemos visto? Sanidades. Como las personas que estaban enfermas se empezaban a sanar. Como las personas que estaban afligidas empiezan a salirle las cosas bien. Y esto no se enseña. Pero la palabra lo dice. Salmo 103, versículo 3. Dice, Él es quien ¿qué? Perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus todas. Pero tú llevas 30 años del evangelio y no has sanado. ¿Qué ha pasado? Porque se nos enseñó que cuando uno recibe a Cristo, ya se van todas las maldiciones. Escúcheme. Las maldiciones que se cortan cuando uno recibe a Cristo son las maldiciones de la ley. Los decretos de la ley. Dice que había una lista de decretos contra nosotros. Esos son los que abolió el Señor. Pero las generacionales nosotros tenemos que sanarlas. Hacer el proceso de sanidad. Dice, perdona todas tus iniquidades. Al ser libres de las iniquidades por la palabra, entonces somos sanos de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias. Salmo 119, versículo 133. ¿Qué dice? Ordena mis pasos con tu palabra. Mire, los pasos de nadie se pueden ordenar si no empieza a estudiar la palabra. Eso es puro cuento. Ay no, yo empiezo a ir a la iglesia y me voy a portar bien. Se porta bien un tiempo. Pero ordenar sus pasos, solo los ordena si usted estudia la palabra, que es nuestro pilar más principal en NBI. Que dejemos de ser neófitos, ignorantes, y pasemos a ser sabios y entendidos en la palabra. Solo así
el Señor ordenará nuestros pasos. Ordena mis pasos con tu palabra. Y luego, ¿qué dice? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, ¿cómo debemos hacer para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí? Ordenar mis pasos estudiando y meditando la palabra. Entonces eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Las iniquidades tienen el poder de empoderarse o enseñorearse de nosotros. Para que eso no ocurra, Dios debe ordenar nuestros pasos con su palabra. ¿Tú se has puesto a pensar dónde estaría hoy si el Señor no hubiera ordenado sus pasos? ¿Dónde estaría hoy? No me lo diga, porque me voy a asustar. ¿Dónde estaría usted hoy? Perdidos. Algunos en la idolatría, otros en la brujería, otros perdidos. Otros en la promiscuidad, otros en los vicios, perdidos. Así es sencillo, perdidos. Pero bendito día en el que el Señor vino a nuestras vidas, dígame amén a eso, y ordenó nuestros pasos. Otro, la historia de la familia. Debemos conocer la historia de la familia, la historia pasada de nuestras generaciones. De esta manera podremos saber qué iniquidades vienen de generaciones pasadas, las cuales traen dificultades hoy y mañana. Y la palabra lo ordena. Usted tiene que hacer el ejercicio. Pastor, mis padres ya murieron, mis abuelos, mis tatarabuelos, por lo menos hasta la 4ª generación. Porque la Biblia dice que las maldiciones alcanzan hasta la 3ª y 4ª generación. Pero las bendiciones de Dios alcanzan hasta las 1000 generaciones. ¿Se imagina eso? Eso dice la Biblia. O sea, lo malo lo arrastramos desde 4 generaciones atrás. Pero lo bueno será para 1000 generaciones adelante de mí. ¡Wow! ¡Wow! Lo que le quiero explicar con esto es que si nosotros hacemos las cosas bien, ¿a quién le va a ir bien? A los hijos. A los hijos. Punto. Pero si hacemos las cosas mal, ¿a quién le va a ir mal? A nuestros hijos. ¿No es que es una herencia? ¿Es generacional? Por eso que estamos hablando de generaciones pasadas. Si yo decido honrar a Dios en mi vida, mis hijos también lo harán. ¿Sabe cuál fue la falla de Moisés? Moisés, el profeta, el levita, el siervo de Dios. ¿Quién no conoce la historia de Moisés? Los milagros y prodigios que hizo Moisés. ¿Sabe qué fue Moisés? Moisés fue un padre ausente. Cuando Moisés recibe el llamado en la zarza ardiente y Dios le dice: váyase a Egipto y libere mi pueblo, te voy a usar. Él, wow, yo me imagino, ¿no? Wow, tengo la unción, ahora sí. Uy, no me miren, no me toquen. ¿Sabe qué hizo? Dejó a la esposa y a los hijos con el suegro y se fue. Terrible decisión. Que Dios me llamó. Sí, pero eso no estaba esperado. Dios no esperaba eso de Moisés. Y fue, liberó al pueblo y estaban en el desierto y pasaron el mar en seco y las 10 plagas y todo lo que usted ya conoce. ¿Sabe qué pasó? El suegro dijo: ala, se casó con mi muchacha y me dejó los niños. No, voy a buscar a ese muchacho y le voy a devolver su familia. O sea, me los dejó acá en la casa. No, señor. Yo creo que diría: no se aceptan devoluciones. No, señor.
Y el suegro de Moisés, Jetro, fue a buscar a Moisés donde estaba. Le dijo, oiga, ¿se acuerda que usted tiene esposa e hijos? Aquí se los traje, papá. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Suegro, venga y le cuento lo que Dios ha hecho con mi mano. Y empieza Moisés a contarle todos los milagros y prodigios que Dios hizo. En ningún momento le dijo, ala, ¿cómo está la muchacha? Ala, ¿cómo están los niños? ¿Sabe cuál fue el resultado de ese descuido tan fatal? El primer hijo de Moisés, Moisés lo llamó Gersón, con acento en naón, que significa extranjero soy, no pertenezco aquí. Marcó a su hijo. Los hijos de Moisés no vieron con sus propios ojos los milagros de Dios, porque estaban donde el abuelo, abandonados donde el abuelo, y era el siervo de Dios. ¿Sabe qué pasó? El nieto de Moisés, llamado Jonatán, también levita, estaba en casa de Micaía, y a esa casa llegaron los de la tribu de Dan, idólatras, malvados, los de Dan. La Biblia dice que Jacob lo llamó serpiente junto al camino. Por eso la tribu de Dan no aparece en el listado de Apocalipsis como las tribus de Israel. Fue eliminada. ¿Sabe qué hicieron? Llegaron a donde Micaía y le dijeron, Micaía, supimos que tienes aquí un levita, ¿nos permites conocerlo? Claro, es el nieto de Moisés. ¡Wow! Tú tienes en tu casa un levita, un sacerdote, nieto de Moisés. Sí, ¡wow! ¿Quién no conoce a Moisés? Se acercaron al nieto de Moisés y le dijeron, mire, nos gustaría que fueras nuestro sacerdote y nuestro padre espiritual y te pagamos bien. ¿Qué dices? ¿Sabe qué hizo el nieto de Moisés? Como no conoció al Dios de su padre, al Dios de su abuelo, dijo sí, se vendió. Dice la palabra que lo llevaron a la ciudad de Dan. Y ahí levantó altares idólatras. Y ahí hacían sacrificios de niños a los dioses cananeos. Entonces cuando vino el rey Jeroboam, Adán encontró todo eso, lo agarró y contaminó a todo Israel. Qué terrible, ¿verdad? Por el descuido de un padre. Job capítulo 8, versículo 8. Su cara me asusta. Pero búsquelo. Eso está en la Biblia. Búsquelo. Job 8:8 dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. O sea, lo que está aquí diciendo la palabra es, pregunta por tus antepasados. Pregunta cómo eran tus abuelos. Pregunta cómo eran tus padres de niño. ¿Cómo eran tus bisabuelos? Si tú estás luchando con la brujería porque te gusta la brujería, lo más seguro es que alguno de tus abuelos, tatarabuelos o bisabuelos era brujo y te consagró. Si estás luchando con la idolatría, igual. Si estás luchando con los juegos de azar, igual. Y así la lista es interminable.
Y eso tiene que romperse. Dígame amén a eso. Es que yo, ¿por qué no salgo de la ruina? Alguno de tus antepasados, consagró la economía de la familia. Por eso no sales de la ruina. Wow. Es lo que está diciendo el texto. Una vez identificadas las iniquidades heredadas, debemos pedir al Señor que limpie nuestros genes de todo pecado y maldición heredada. Yo ya le conté a usted cuáles son mis iniquidades, ¿se acuerdan? Yo se los he contado. Las pude identificar. Si no lo hacemos, entonces Dios mismo expondrá y descubrirá nuestras iniquidades, trayendo ruina y muerte. Mire, si usted y yo no hacemos lo que está diciendo Job 8:8, hacer la tarea de mirar con qué maldiciones venimos cargando, si no lo hacemos, Dios las expone. Y al exponerla, es decir, todo el mundo se va a dar cuenta. Y al exponerla, eso traerá ruina y muerte. Job 20:27. Mire lo que dice. Job 20:27. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios, que habita en los cielos, va a exponer tu iniquidad. Y la tierra donde habitas se va a levantar contra ti. Entonces traerá ruina y muerte. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer la tarea de investigar nuestros antepasados. ¿Qué es lo que traemos de atrás? Y te vas a sorprender. Con razón, yo lucho con esto. Claro, un tío mío hizo esto y esto y esto. Con razón, yo lucho con esto. Un tío abuelo hizo esto y esto y esto. Es un ejercicio que la palabra nos dice, tenemos que hacer. Este programa fue presentado por Cadena NBI.